Muy buenas a todos, seguidores del Foro de Atletismo. Tenemos la Merrell Long Sky en su segunda versión para analizar. Esta versión es la versión 2 Matrix, como veis ahí. Merrell, desde la creación del Merrell Test Lab, por eso tiene la denominación MTL todas estas zapatillas como la Long Sky, la Skyfire y la Agility Peak. Desde la creación de ese laboratorio donde los atletas de Merrell, digamos, desarrollan zapatillas de trail, la verdad es que estamos ante probablemente la marca que más me ha gustado en los últimos 3 o 4 años. Está haciendo unas zapatillas excelentes y esta Long Sky es sin duda una de ellas. Si bien es cierto, tenemos la Skyfire, que es una voladora radical, y la Agility Peak 5, que la hemos nombrado mejor zapatilla de trail el año pasado. En el medio tenemos la Long Sky 2, pero hay que saber que la Long Sky no se ubica exactamente en el medio de ambas zapatillas, sino que se ubica un poquito tirando hacia la Skyfire. Es una zapatilla, digamos, que podría ser la voladora de montaña para la mayoría del pelotón. Es una zapatilla que es ligeramente radical, pero también te ofrece un poquito de estabilidad, te ofrece un poquito de amortiguación, y que consideramos que sus distancias ideales para la mayoría de los usuarios va a ser entre media maratón y maratón, dependiendo un poquito de nuestras características. Si pesas 65 70 kilos, sueles quedar entre la 40%, 50%, digamos, en cabeza en cada carrera. Quizá la puedas alargar hasta maratón sin ningún problema. En mi caso, sería una opción a considerar, sobre todo si el maratón es un poco técnico, pero si eres un corredor un poco lento pero que quiere una zapatilla excelente y que sea muy rápida, pero no tienes una calidad muy alta, esta zapatilla hasta media maratón, 30 kilómetros, es una, si no la mejor opción que hay en el mercado, una de las mejores sin lugar a dudas. Según Merrell, tiene 23 milímetros y medio atrás, 19 y medio delante, 4 milímetros de drop, pero lo cierto es que ya sabemos que los perfiles que dan las marcas no son muchas veces los reales. Esta zapatilla tiene 30 milímetros atrás y 26 delante. Si bien es cierto, se nota más bajita de lo que los 30 milímetros, digamos, a priori nos podrían hacer pensar. Es una zapatilla que se nota muy pegada al suelo, es una zapatilla que transmite mucho el suelo, y Merrell le ha dado una base un poco contenida, 110 milímetros en la parte delantera y 90 en la parte trasera. Si tenemos en cuenta que no es una zapatilla muy ancha y es una zapatilla que se nota muy pegada al suelo, queda claro que es una zapatilla muy ágil, muy precisa y muy técnica. Es una zapatilla que puedes meter por zonas muy agrestes, canchaler, subida casi de escalada, pero que luego funciona muy bien en zonas mucho menos técnicas y que rueda fácil. Tiene la capacidad de agarrar casi como una soft ground, pero no tiene las pegas de una soft ground, para que me podáis entender. En cuanto a mediasuela Float Pro. El Float Pro sustituye al SRC, el Super Rebound Compound que veíamos en la Long Sky 1. El Super Rebound Compound, como curiosidad, es un material que usaba Saucony hace 20 años. Es un material que me encanta, pero bueno, actualmente hay materiales mucho mejores, y como vais a ver, ese crossover entre Saucony y Merrell no va a ser el único, porque ambas marcas pertenecen a la, digamos, a la agrupación Wolverine. Wolverine es una marca mítica de botas de vestir, y que van a compartir más de un aspecto, como vamos a ver luego. El Float Pro tiene 49 grados y medio de dureza. Es una zapatilla donde es muy difícil medirle la dureza sin tener que cortarla, pero como vemos sí que tiene, como veis, es firme. Sí que tiene estas formas de acordeón enfocadas hacia adelante para que cuando aterricemos la zapatilla tienda a, digamos, a moldarse hacia un movimiento hacia adelante. En la parte delantera un poquito de flare, lo justo para darnos un poquito de estabilidad extra. Pero como digo, es una zapatilla que trabaja mucho la precisión y la agilidad más que la estabilidad falsa. Es una zapatilla con una estabilidad excelente, muy buena. Es una zapatilla muy muy estable, pero en cuanto a la estabilidad innata que tiene la mediasuela, no es una zapatilla muy estable, digamos, de manera falsa por tener una anchura de base sobredimensionada o, digamos, un flare demasiado marcado. En cuanto a peso, 235 gramos, 246 en esta talla 10.
Peso bien, entre 220 y 240, digamos que esta zapatilla puede moverse y digamos estar bien considerada. Me hubiese gustado verla en 240 gramos más que en 235, pero con un poquitito más de amortiguación. Y uno de los aspectos donde esta zapatilla destaca sobremanera es sin duda la suela Vibram Mega Grip, una de las mejores suelas del mercado, sin lugar a dudas. Taco de 5 milímetros, como veis, taco con forma de chevron. Algunos de esos tacos, como vais a ver, vienen premarcados para poderle poner clavos para el hielo. Sé que en España eso es una tontería, pero hay países nórdicos, Canadá, Rusia, etcétera, etcétera, donde eso es muy importante. Hay carreras donde el hielo es muy presente. Y es algo que, si bien en España no lo valoramos, que una suela o una zapatilla tenga aspectos polivalentes, siempre al final son cosas que hay que agradecer. Y desde luego, comparada con otras suelas Vibram, la verdad es que me gustan más las suelas Vibram que utiliza Merrell por el diseño y por todos estos aspectos adicionales que, por ejemplo, otras suelas más típicas que funcionan excelentemente bien, pero que no tienen, digamos, no son tan completas. En cuanto a la suela, como digo, suela típica, especialmente los tacos especialmente diseñados para agarre en bajadas, especialmente diseñados o orientados para tracción, zona media vaciada para apoyos en ramas, rocas, etcétera, etcétera. También para, digamos, albergar un poquito de barro en bajadas, para que al final la zapatilla nos aguante o nos soporte. Y una de las cosas que no se tiene muy en cuenta, pero que en esta zapatilla demuestra que funciona muy bien, es que, lo vais a ver aquí, tenemos un taco de 5 milímetros, ¿vale? Pero justo en la zona donde hace tracción el taco, tenemos un agujero de otro 1,5 milímetros, casi 2 milímetros, que va a hacer que el taco funcionalmente tenga 7 milímetros, porque en esa zona realmente tiene casi 7 milímetros. Y eso nos va a dar un plus de agarre en zonas sueltas, y es por eso que esta Long Sky 2 en algunas zonas funciona igual de bien que una soft ground, pero luego cuando te metes en zonas más firmes como caminos e incluso asfalto, al no tener la separación de taco ni el taco ser tan marcado de esa manera, digamos un taco de 7 milímetros respecto a la base de Vibram, no es lo mismo que tener 5 milímetros y luego hacia abajo tener otros 2 milímetros. Eso en zonas firmes funciona de manera diferente, no clapeteas tanto. El sonido es una de las pistas más grandes para, digamos, saber cuándo una zapatilla es buena o no, rodando en zonas lisas o más pisteras. Y nos ha gustado mucho ese aspecto de esta suela. Adherencia de casi de 10, tracción casi de 10. Y luego tiene un aspecto muy muy importante que no se le da mucha importancia, y es que la suela sube en esta zona, como veis, en ambas partes, y no es para dar, digamos, estabilidad lateral, que un poquito, sino que es para bloquear el calcáneo. Cuando tú corres cuesta abajo y aterrizas, si no tienes un bloqueo del calcáneo, el pie se va a desplazar hacia adelante, va a chocar con la parte delantera, vamos a tener uñas negras, etcétera, etcétera. Y con este bloqueo de calcáneo, el desplazamiento del pie hacia adelante se va a reducir mucho. Así que esta tontería que vemos aquí es muy muy importante, porque no solo funciona así porque yo os lo diga, solo hay que ponértela para ver cómo funciona de verdad. Esta pieza se nota, y se nota que el calcáneo hacia adelante no tiene tanto recorrido como en otras zapatillas. Digamos que la clave de esta zapatilla, y es por eso que, digamos, la estamos analizando, es el upper de Matrix. Tenemos una versión Long Sky 2 sin Matrix, 150 euros, y tenemos la versión Matrix, 170 euros. Son 20 euros más. Puedes pensar, ¿merece la pena gastarse 20 euros por un upper de Matrix? Pues en algunos casos sí y en otros no. En este caso, desde luego que sí. ¿Por qué? Porque el único punto débil que tenía la Long Sky 2 sin Matrix o normal era la durabilidad de la malla en la parte delantera, ya que tanto la Long Sky como la Skyfire en esta zona tendían a romperse. Pasados 150 250 kilómetros tendían en algunos casos a romperse. ¿Qué es lo que ha hecho Merrell? Muy acertadamente,
solucionar ese problema. Y no solo ha solucionado el problema, sino que lo ha llevado hacia convertirlo en una ventaja. Y es que el Matrix, para el que no lo sepa, el hilo de Matrix es un hilo de poliéster o poliamida que va entrelazado con hilos de Kevlar. Cada hilo va envuelto en TPU, poliuretano termoplástico, y de esta manera lo que ganamos es durabilidad extra y no renunciamos a la ventilación. Por ejemplo, en esta parte delantera, quizá no lo veáis porque es un poco transparente, pero tenemos un termosellado, ¿vale? TPU. Este TPU no deja pasar el aire. Es muy protector, pero no deja pasar el aire. Evita roturas, evita golpes hacia los dedos, pero no deja pasar el aire. No transpira ni ventila. ¿Qué es lo que conseguimos con el hilo de... como veis? ¿Veis cómo se van viendo a través del hilo de Matrix? Se ve la otra parte de la zapatilla. Y es que cada hilo de Matrix lleva un recubrimiento de TPU individual, pero la distancia entre hilos permite la entrada de aire y la salida de aire. Y esto que veis en color negro son los cables o los hilos de Kevlar que, digamos, limitan las posibles roturas que pueda tener el resto de hilo. Roturas que van a ser altamente improbables porque el Matrix, si algo tiene, es que dura muchísimo. ¿Cuál es el punto negativo del Matrix? Que no es el material, es un poco acartonado, ¿vale? Pero en determinadas zapatillas no va a ser un problema. La Long Sky es una de esas zapatillas porque todo el upper es de Matrix, así que todo lo que envuelve el pie es Matrix. Y al tener paneles tan grandes y, digamos, tan expuestos, van a tender a adaptarse a la forma del pie. Es cierto que va a tender a ser una horma un poquito bajita. No es la horma más larga. Si queréis espacio delantero, quizá medio talla más os dé un poquito más de volumen, pero no tengo ningún problema ni en la Skyfire ni en la Long Sky con el upper de Matrix que le han colocado. Si bien es cierto que tiene un punto que, digamos, cambiaría, y ese punto se ubica en el collar. El Matrix, como veis, es un material algo rígido y en esta zona termina en una costura un poquito, bueno, bastante arisca, es bastante plasticosa y firme. Le han puesto un labio aquí, lo vais a ver, de recubrimiento interno que sobresale, como veis, sobresale para proteger estas aristas que crearían muchas rozaduras en los maleolos, en el Aquiles, etc. Particularmente no me parece suficiente. Sí que te evita muchos de los problemas, pero particularmente yo remataría esta zona de otra manera. Sé que lo han hecho para ahorrar peso, lo consiguen, pero me parece un poquito arriesgarse. Y en cuanto a la forma del collar, me parece un poquito alto. Si unes esa altura con lo arisco que es el borde, es una receta para el desastre. Afortunadamente no está sucediendo mucho, pero si tienes un tobillo con unas formas un poquito raras, el hueso del maleolo un poquito más abajo, tendría un poquito de cuidado, me la probaría en tienda, porque además es una cosa que se nota. En cuanto al recubrimiento interno, como veis, todas esas partes que veis ahí de color blanco, eso es SBR, es un recubrimiento interno, es un tipo de goma. Se denomina caucho estireno butadieno y lo que tiene es que es una especie de cojín o de colchón, unos acolchados hechos con ese material que es como una especie de goma que no absorbe humedad. Y este es un concepto muy a tener en cuenta porque luego vamos a ver en la plantilla que se ha cuidado muy mucho. También en la lengüeta sujeta en varios puntos, tiene un elástico para el sobrante de los cordones. Lengüeta unida a los laterales, muy buena lengüeta, un poquito, digamos, voluminosa, pero vamos, sin ningún problema. Plantilla es una de las partes que parece una tontería la plantilla, pero es una de las partes más importantes de la Long Sky 2. ¿Por qué? Si os acordáis, antes os decía el crossover entre Saucony y Merrell, pues aquí lo tenéis. Plantilla de poliuretano termoplástico expandido, ETPU. Es el mismo poliuretano termoplástico que utiliza Saucony, el Power Run Plus. Y en este caso tenéis una plantilla de 5 milímetros, 26 gramos y 44 grados de dureza.
muy buena plantilla, pero no se queda solo ahí el tema de lo buena que es la plantilla en cuanto a la amortiguación, la elasticidad y tal. Aquí veis varios datos de la zapatilla, como float, digamos que utiliza espuma Float Pro. Tiene upper de Matrix reforzado con Kevlar, 5 milímetros de taco, 4 milímetros de drop, etcétera, etcétera. Lo cual siempre son datos que nos gusta ver. Pero toda esta zona rosa que veis, que parece un recubrimiento normal y que no llamaría la atención a nadie, esta zona rosa o este textil rosa lo ha fabricado una empresa que se llama 37 grados y medio, tiene un nombre curioso, y se trata de un textil que tiene minerales ultraporosos derivados del carbón activo, que, para haceros un resumen de cómo funciona esa tecnología, y funciona muy bien, tienden a absorber la humedad que se está formando dentro de la zapatilla. Antes de que aparezca humedad, esa humedad ya ha sido absorbida por los minerales incrustados en el textil y van a reducir, digamos, el tiempo en el que se genera ese calor interno que más tarde puede llevar a provocarnos ampollas, etcétera, etcétera. Así que hasta ese grado de detalles se ha preocupado Merrell de cuidar en sus zapatillas. Como digo, es una zapatilla que, si quitas el potencial para algunos problemas de rozaduras en la parte trasera, rozaduras que personalmente yo no he tenido, es una zapatilla que es excelente, la mires por donde la mires. Personalmente solo le añadiría un poquito de amortiguación, porque ahora llega un poquito justa a maratón, y con un poquito más de amortiguación blanda llegaría a maratón para muchísimos, un porcentaje muy alto de corredores. Y pocas cosas más le cambiaría, un poquito retocar la parte trasera, aunque añadas 5 o 10 gramos, pero la suela es excelente, el upper es muy duradero, muy funcional, muy ventilado. Y la mediasuela es de calidad, si bien, como digo, le retocaría un poquito la dureza. Tenéis más datos en la prueba escrita, estas Long Sky 2 Matrix, y hasta un próximo vídeo.